Una vez más, bienvenidos a mi canal. Hoy les estaré hablando de publicidad, o específicamente cómo deshacernos de ella. El día de hoy lo vamos a lograr con algo que no todo el mundo tiene en casa, pero que se está haciendo cada vez más popular. Un router MikroTik, específicamente utilizando la función @list incluida en la versión 7.15 en adelante. Así que vamos a ver el paso a paso. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ir a mi repo en GitHub para ver el paso a paso que ya está allí. Vamos a GitHub sin fallas y luego buscamos los recursos de YouTube. En este caso buscamos 7 o capítulo 7 que dice convierte tu MikroTik en un escudo contra virus y publicidad. Como pueden ver, acá tenemos el paso a paso. Va a ser un video bastante corto. No se preocupen por anotar la URL que va a estar en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es descargar los certificados e instalarlos en el MikroTik. ¿Para qué? Para que él pueda validar el SSL de las listas que vamos a descargar. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro MikroTik. Como ven, acá ya tengo el MikroTik conectado y si me voy a @list no tengo nada. Estas listas las vamos a estar descargando desde una página que se llama Firebug, ¿verdad? Que si entramos a la página podemos ver una serie de listas. Pero como pueden ver, las listas empiezan por HTTPS. Para que el MikroTik pueda validar esas listas, primero tenemos que instalar un certificado. Esa instalación se hace de la siguiente manera. Acá en el paso 1 vemos que primero nos vamos a la tool fetch. En este caso vamos a abrir, cerramos acá, cerramos acá, cerramos acá, cerramos acá y nos vamos a un nuevo terminal y descargamos el nuevo certificado. Como ven, finalizó y ya nos descargó el certificado. ¿Cómo sabemos que se descargó realmente? Porque vamos a archivos y acá lo podemos ver. Ahora tenemos que instalar ese o esos, porque realmente es un bundle de certificados, esos certificados en el MikroTik. Para eso es el paso número 2. Copia, volvemos al terminal, le damos pegar y nos dice que importó 119 certificados. Cerramos acá y nos vamos a System Certificados y vemos todos los certificados que importó. ¿Ok? Como ven, solamente hay 119 certificados, por lo que no había ningún certificado instalado previamente. Ok, el siguiente paso ahora es agrandar el tamaño del caché. Eso depende del MikroTik que ustedes están utilizando. Yo, en mi caso, tengo un 4011 y tiene bastante RAM. Tiene creo que 1 GB. Vamos a revisarlo acá en recursos. Tiene casi 1 GB en RAM. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar el caché a 65 megas. Nos vamos acá, a donde dice ajustar tamaño del caché y copiamos este comando. Regresamos al terminal, pegamos, le damos Enter. Y si ahora nos vamos a IP DNS, vemos que el caché está definido a 65 megas, de los cuales se está utilizando un solo mega porque todavía no tenemos las listas de bloqueo. Ahora, regresamos al tutorial. Como tercer y último paso, nos vamos a Firebug, que ya yo la había abierto, y tomamos una lista. En este caso vamos a bloquear solo publicidad para este ejercicio, pero él les permite varias cosas. Estas son listas de páginas que tienen actividad sospechosa. ¿Ok? Estas son listas de páginas que tienen publicidad, o sea, son las listas de las publicidades. Esta es la lista de tracking y telemetría. Y esta lista es la de objetos maliciosos. Ojo, cabe destacar, como ven que hay diferentes colores, que las páginas seguras, o sea, las que no le van a echar a perder su experiencia de navegación, son solamente las que están en verde. Las que están en azul pueden romper algunos sitios, por ejemplo, algún banco, y también pueden requerir de algún proceso adicional, alguna instalación de un componente en el navegador, etc. Entonces, yo particularmente
les recomiendo que utilicen solo lo verde. Yo siempre utilizo esta lista que está acá. Entonces, la copio, ¿verdad? En este caso la pego aquí, sí, la tengo yo. Y la voy a agregar por interfaz gráfica y luego les voy a enseñar cómo hacerlo por el terminal. Entonces, venimos acá, IP, DNS, atlist, y ven que está vacío. Agregamos una nueva URL y verificamos que SSL Verify esté habilitado. Y le damos aplicar, aceptar. Normalmente esto toma unos segundos en la descarga. A veces inclusive puede que les dé un error acá que les dice que hubo timeout en la verificación, pero normalmente luego de unos segundos ya aparece el name count. Vamos a esperar que haga la validación y regresamos. Bueno, inclusive antes de que nos fuéramos, ya apareció, ven que dice name count. En este caso hay 18.000 URLs en la lista. Esta lista match lo que nos dice es la cantidad de veces que se ha bloqueado publicidad. Entonces, ya aquí, como pueden ver, en el tráfico ha bloqueado 18 publicidad. Pero antes de eso vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a eliminar esta publicidad, ¿ves? Quedó vacío. Y me voy a ir a un navegador. Vamos a cargar una página que sé que tiene publicidad, que en este caso es Yahoo. Ok, como pueden ver, contiene publicidad. De hecho, no tan intrusiva, pero sí contiene publicidad. Vamos a cerrar la página y ahora vamos a agregar la misma lista, pero siguiendo el tutorial por el terminal. Como pueden ver, es la misma lista. Copio, me regreso al MikroTik. Vamos a cerrar acá. Terminal, pego, enter. Si regreso a IP DNS y luego voy a atlist, y igual debería de ver la misma URL. Tal cual como les dije, después de unos segundos aparecerá el name count. Vamos a esperar y regresamos. Luego de unos segundos podemos ver nuevamente que hay 18.000 URLs en la lista. Entonces cerramos acá, sacamos acá. Y si todo sale bien y cargamos de nuevo la página de Yahoo, debería de aparecer sin publicidad. Vamos a esperar. Ya ahí cargó. Como pueden ver, la publicidad desapareció. Quedan algunos cuadros en blanco por el CSS, pero en general la publicidad ya no es visible. Y eso que es un sitio con bastante poca publicidad. Yo particularmente les recomiendo a las personas que depende de su MikroTik, yo en este caso tengo un 4011, no agreguen tantas listas. Un error muy común es que las personas vienen y agregan aquí todo lo que está en verde en la página. Llegan y lo agregan acá. Y eso aumenta mucho el uso de CPU. Entonces tomen las listas que ustedes realmente consideren importantes. Otra cosa. Cuando la lista se actualiza acá, o sea, el contenido de esta lista se actualiza, no tienen que ir obligatoriamente al MikroTik y actualizarlo ustedes, ya que la función de DNS del mismo MikroTik renueva esas listas una vez a la semana. Entonces, depende del día que ustedes le agreguen, 7 días después, él va a ejecutar una rutina de actualización de forma automática. Como pueden ver, ya acá se ha bloqueado publicidad en 148 ocasiones. Ojo, mucha gente también instala esto con la intención de bloquear publicidad en cosas como YouTube. En este caso no funciona así porque la publicidad de YouTube está normalmente incrustada dentro del reproductor y es bastante difícil. Para eso hay ciertos plugins y ciertas cosas, pero este método no funciona. Para lo que sí funciona es para la publicidad que aparece incrustada en las aplicaciones móviles, que muchas veces aparece un pop con una aplicación, y con los sitios web, como por ejemplo Yahoo. Espero les haya gustado. Como pueden ver, es bastante sencillo. Es un tutorial bastante corto y bastante útil. Así que bueno, díganme en los comentarios qué tal les pareció, si ya lo implementaron, si lo conocían, si no lo conocían, y nos vemos en el siguiente.
Saludos.